Vamos a hablar acerca del Evangelio como verdadera vida cristiana. Solo voy a tocar un punto y en el transcurso de la semana, hoy veremos que hasta dónde podemos llegar. El jueves continuamos y si no logramos terminar el jueves, pues cuando el Señor nos permita, terminaremos el tema. Este punto de hoy, o esta parte que vamos a estar trabajando el día de hoy, la vamos a estar basando en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16. Hoy vamos a hablar del Evangelio como poder de Dios. El tema principal es el Evangelio como verdadera vida cristiana, pero hoy vamos a ver el Evangelio como poder de Dios. Así que quiero que abra su Biblia conmigo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y antes de decir cualquier cosa, antes de iniciar el tema, quiero aclarar que no habla Pablo aquí del Evangelio como una religión. Y lo digo que no habla como una religión, sino como una doctrina que trae vida nueva a los hombres. Y esto lo expreso porque hoy hay muchas religiones en el mundo, muchos grupos que comparten una doctrina, pero detrás de todas estas religiones hay mucha gente que se pregunta quién tiene la razón o cuál es la religión verdadera. Y lo único que puedo asegurarle es que ninguna religión es verdadera si no vive en la perfecta y santa palabra de Dios. Y lo digo porque hay hombres. La palabra dice que en el principio, desde el principio, Dios comenzó a manifestar su palabra a los hombres. Y Dios encargó a profetas, Dios encargó a hombres específicos de que escribieran esta palabra que fue inspirada por Él y que salió de su corazón. Esa palabra fue escrita y fue entregada a nosotros los hombres para que supiéramos cuál era la voluntad de Dios. Allí está plasmado sus mandamientos, allí está plasmado sus deseos, allí está plasmado todo lo que Dios desea que el hombre conozca para su vida, para que pueda vivir conforme a la voluntad del Señor y para que pueda hallar vida eterna. Sin embargo, algunos hombres tomaron esta palabra y la tergiversaron, la dañaron, la torcieron a su forma de vivir, la acomodaron a su juicio, a su parecer, pues moralmente la palabra de Dios no encajaba con sus caminos y tomaron esta palabra y la acomodaron a su forma de vivir. Y por esto digo que ninguna religión es verdadera si no vive conforme a aquella palabra que Dios dejó escrita, no a la palabra que hombres torcieron y acomodaron a su forma de vivir, sino que vivan conforme a la verdadera palabra que Dios dejó como instrucción para el hombre. Así que si yo me hago llamar evangélico, pero no vivo la palabra de Dios conforme a como fue escrita, sino que ella es acomodada para que yo pueda sentirme cómoda con ella, para que yo no me sienta agraviada, ella es acomodada, entonces mi religión no es verdadera. Ahora, el apóstol Pablo dice en este verso del capítulo 1 de Romanos, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Estoy hablando Evangelio no como una de las tantas religiones que existen en el mundo, sino como aquella doctrina que Cristo vino a traer a la tierra y la cual trae cambios en la vida de los hombres que la experimentan. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, el poder que habla esta palabra es un poder que opera, pero no en ceremonias, sino en hombres y en mujeres que han sido separadas para Dios desde el principio. Si usted lee en el mismo capítulo 1 de Romanos, versículos 1 al 4, vamos a entrar en contexto.
Pablo, dice la palabra en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Vamos a leer hasta el verso 6. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El apóstol Pablo da una declaración en esta palabra. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, aquel evangelio que había sido prometido desde antes por los profetas en las santas escrituras. Entonces dice la palabra que el evangelio del cual predicaba Pablo, dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque él es poder de Dios. Y es un poder que opera en aquellas vidas que fueron separadas, que fueron apartadas por Dios en su plan en la eternidad, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos salvos, o para que estuviésemos viviésemos en Él. Y yo le digo a aquellos que no lo saben, la palabra dice que en el principio Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto, pero el hombre pecó en el huerto, y al pecar en el huerto experimentó corrupción y ya no pudo seguir gozando de las bendiciones de Dios. Y no fue en ese momento, cuando el hombre desobedeció, que entonces Dios ideó el plan de que Jesucristo fuera aquel cordero inmolado para nuestra salvación. No, ya Cristo estaba dispuesto desde antes. Pero el evangelio fue predicado por primera vez, el evangelio fue anunciado por primera vez en el huerto del Edén. Se anunció por primera vez allá en Génesis 3:15, cuando dice la palabra que Dios declaró al hombre y a la mujer que de la simiente de la mujer vendría alguien que aplastaría aquel reino de corrupción y aquel reino satánico que se había establecido sobre la tierra por causa del pecado y de la desobediencia del primer hombre y de la primera mujer. Ahora, la primera vez que se anuncia este evangelio es en el huerto. Y dice la palabra en el versículo 2 que Pablo anuncia, él declara, dice: aquel que había sido prometido antes por sus profetas. Luego del huerto, Dios comenzó a enviar profetas que anunciaran el evangelio, pero aquel evangelio no estuvo sobre la tierra sino hasta la llegada del Señor Jesucristo. No hubo evangelio antes de Cristo. Antes de Cristo solo hubo el anunciamiento de que vendría aquel Mesías que traería esa liberación. Ahora Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque él es poder. Quiero decirle, lo que vivió el pueblo de Israel antes de Cristo fueron ceremonias, fueron rituales que anunciaban las cosas que estaban por venir. Era sombra de aquello que sería la vida a través de Cristo. Sombra de lo que nosotros hoy estamos experimentando. Sombra de aquellas cosas que acontecerían allí en la cruz del Calvario. Pero no en las ceremonias se glorificó el evangelio, y no en las ceremonias se glorifica el evangelio, sino en hombres y en mujeres, en vidas. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy la iglesia de Dios debe entender que el evangelio no es el conjunto de ceremonias o de rituales que una congregación pueda tener. Yo no puedo decir que el poder de Dios, aquel poder de Dios del cual habla Pablo en el versículo 16, es poder de Dios. No puedo declarar que ese poder de Dios opera en medio de las ceremonias, o opera en mi vida porque asisto a una iglesia, porque asisto a un culto, porque canto unos coros. No, yo voy a la congregación, yo me congrego porque la palabra dice que yo no puedo dejar de congregarme como algunos tienen por costumbres.
Yo voy a la congregación y yo recibo la palabra porque sé que esa palabra me instruye, porque sé que esa palabra me edifica, porque sé que la palabra de Dios me redarguye y me indica el camino. Ella es lámpara, la cual indica el camino por el cual yo debo andar. Pero el evangelio, el poder de Dios, no puedo garantizar que opera en mí porque asisto a una congregación. Cualquiera puede asistir a una congregación. El evangelio es poder de Dios, dice la palabra, pero es poder de Dios en la vida de los hombres y de las mujeres que están experimentando aquella nueva vida de Cristo Jesús. Es poder de Dios en aquellos en el cual habita Cristo. En otras palabras, diríamos que el evangelio es Cristo en mi vida, Cristo en mí en el templo, Cristo en mí en mi casa, Cristo en mí en mi lugar de trabajo, Cristo en mí en todo lugar donde yo me encuentro. Entonces allí es donde puedo decir que el evangelio es poder de Dios sobre mí, no porque me congrego. Las congregaciones están llenas. Los templos están, bueno, hoy en día con toda esta situación del aislamiento, están desocupados los locales. Pero normalmente los locales están llenos de muchas vidas y vidas que tienen un título y vidas que se hacen llamar evangélicos, vidas que tienen, que participan de una ceremonia. El pueblo de Israel participó de celebraciones, participó de fiestas solemnes, participó de ceremonias y de rituales en el templo y en el tabernáculo, pero no había llegado el evangelio a sus vidas. Y hoy en día muchas congregaciones están llenas de personas que participan de las ceremonias, que participan de cualquier ritual que se lleve a cabo, de cualquier celebración que se lleve a cabo dentro de la congregación, pero aún no han experimentado el poder de Dios sobre su vida, por cuanto no hay en ellos vivencia y por cuanto no hay en ellos tampoco una manifestación de que Cristo está habitando dentro de él. Entonces dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque aquel evangelio, aquel poder, no la ceremonia que practico, no el venir a la iglesia y sentarme y dar unas palmadas en el coro, no, sino aquella vida de Cristo dentro de mí en todo tiempo y en todo lugar, me ha manifestado a mí que verdaderamente Dios puede transformar y que verdaderamente Dios hace cosas tremendas en mi vida. Ahí es donde dice Pablo, el evangelio es poder de Dios. Ahora, es poder de Dios para salvación. Miremos cuidadosamente lo que dice la palabra. Romanos capítulo 1, verso 16, leámoslo nuevamente. 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, hay tres cosas de las que me salva el evangelio. Y yo quiero que usted las mencione conmigo allí en casa. Hay tres cosas de las cuales me salva el evangelio. El evangelio no es un título. El evangelio es una vida nueva. Es aquella doctrina que Dios trajo a través de su Hijo Jesucristo para depositar en mí esa vida nueva. Esa vida nueva que dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, este evangelio ha venido a mi vida. Este evangelio ha sido manifestado a los hombres. Este evangelio es predicado por más de 2000 años. Este evangelio es el que tú recibes cada día. La palabra de este evangelio o la doctrina de este evangelio es la que tú y yo recibimos cada día para librarnos, para salvarnos, dice la palabra. Dice, Él es poder de Dios para salvación. El evangelio no es una Biblia abierta en nuestra casa. El evangelio no es un cuadro colgado en nuestra sala. El evangelio no es un dije en nuestra vida. El evangelio es un poder que opera en nosotros y es para salvación, y me salva de tres cosas. Me salva de la maldición del pecado, número uno.
Me salva de la esclavitud del mundo y me salva de la condenación eterna. Dígalo conmigo nuevamente. El Evangelio ha venido a mi vida para salvarme. Me salva de la maldición del pecado. Me salva de la esclavitud del mundo y de la condenación eterna. Para eso vino Cristo a esta tierra. Yo quiero que vayamos por un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4:18 habla Jesús acerca de la tarea para la cual Él vino a esta tierra. Cualquiera que uno le pregunte a qué vino Jesús a la tierra, lo más que puede decir algunos que de pronto no tienen un conocimiento claro de esto dicen: Jesús vino a morir en una cruz. Pero Jesús no vino solamente a morir en una cruz. No habría sentido en un evangelio donde Jesús solo hubiera venido a morir en una cruz. Pues si Él vino a morir en la cruz solamente, entonces ¿por qué predicó 3 años y medio? ¿Por qué hizo tantas cosas durante 3 años y medio? Entonces dice la palabra en el capítulo 4, versículo 18 de Lucas: el Espíritu del Señor, esto lo dijo Jesús estando en el templo. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la obra que declaró Jesús que Él había venido a hacer a esta tierra. Y este es el evangelio que fue anunciado primeramente por Dios en el huerto. En el huerto el hombre y la mujer habían fallado al mandamiento de Dios. En el huerto el hombre y la mujer habían desobedecido. Y por causa de su desobediencia vinieron muchísimas consecuencias sobre su vida. Ahora, no solamente el pecado de Adán y Eva, sino el pecado de cada uno de los hombres, incluyéndole a usted e incluyéndome a mí. Dice la palabra: por esta causa Jesús fue enviado para hacer esta obra en nosotros. Ahora, la palabra nos enseña en 3:15 de Génesis que Dios le dice al hombre que en este día, en aquel momento que él estaba profetizando, vendría un hombre, vendría alguien de la simiente de la mujer, que él traería a esta tierra para derrocar aquellas consecuencias, para erradicar, para romper el efecto del pecado sobre el hombre. Y por eso dice Jesús: yo no vine a condenar al mundo, sino que vine a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvarte a ti y a mí. Y vino a salvarnos de estas 3 cosas: de la maldición del pecado, de la esclavitud del mundo y de la condenación eterna. Ahora, ¿cuál es la maldición del pecado? Hoy solamente vamos a estar hablando de estas 3 cosas por causa del tiempo. ¿Cuál es la maldición del pecado? Bueno, en primer lugar, una maldición reduce al que la tiene, al hombre que la posee, a un estado de impotencia. ¿Sabe usted qué es impotencia? Impotencia es incapacidad. Es como cuando el hombre está amarrado y es incapaz de permitir que el efecto de aquella maldición corra por su vida. La maldición entró en el hombre, primeramente en Adán y en Eva. Había sido Adán y Eva hechos conforme a la imagen de Dios, y en Dios no hay maldición. Dice la palabra que Dios, cuando hizo al hombre en Génesis 1:26, dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y cuando Dios hizo al hombre, dice la palabra que Dios le bendijo. Bendijo Dios al hombre para que señorease, para que gobernase, para que tuviese autoridad sobre las cosas creadas.
Pero una vez el pecado entró en su vida por causa de la desobediencia, la cobertura de Dios, aquella bendición de Dios fue quitada del hombre. Ahora, el hombre que no tiene la bendición de Dios, el hombre de la cual se retira la bendición de Dios, no es que Dios le dijo al hombre, maldito serás. En ningún momento dice la palabra que Dios le dijo al hombre, maldito serás. No. Pero la maldición alcanza a aquellos que no están escondidos bajo la sombra del Altísimo. Ahora, la maldición entró en el hombre como una consecuencia. ¿Y cuáles son estas maldiciones? Las maldiciones que trajo el pecado fue la muerte, la enfermedad, la pobreza y la ceguera espiritual. 4 estados que entraron en el hombre por causa del pecado. 4 estados que permanecen en los hombres que todavía no se ha revelado el evangelio a sus vidas. Dice la palabra que entró al hombre la muerte. Dios le dijo al hombre en Génesis capítulo 2, vamos a leer su palabra. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Primer libro del Antiguo Testamento. En su capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte entró en el hombre como consecuencia del pecado, y la consecuencia es aquella maldición que alcanzó al hombre por haberse salido de la cobertura y la protección de Dios. Ahora, hay 3 tipos de muerte, probablemente usted ya lo sabe. Esta muerte es instantánea en el hombre. Es una muerte que se produjo instantáneamente en Adán y en Eva. Es como cuando una rama es desgajada de un árbol. Cuando una rama es desgajada, inmediatamente aquella rama muere, porque ya no tiene acceso a aquella savia, no tiene acceso a la savia de la raíz, no tiene quien le alimente, muere instantáneamente. Todavía está verde, pero ella ya comenzó a morir. Y dice la palabra: el día que de ella comieres, ciertamente morirás. El día que de ella comiere, entrará en tu vida maldición, pero el hombre no lo entendió. Ahora, todo hombre y toda mujer nace bajo esta condición. Yo en alguna ocasión les dictaba un discipulado a unos jóvenes y le preguntaba, un bebé que no ha cometido pecado, pues es un bebé, es inocente aún, él mismo no ha fallado. Dígame, ¿cuál es la condición de este bebé? ¿Será que él necesita nacer de nuevo o no? Algunos decían, no necesita nacer de nuevo. No necesita nacer de nuevo porque él no ha pecado. Pero yo quiero decirte, aunque aquel bebé no ha pecado, aún no ha cometido él ninguna acción, ya él viene con una maldición sobre su vida por causa del pecado de sus padres. Ya viene una maldición sobre la vida de todo hombre y de toda mujer. Y no hay obras justas que nos libre de aquella maldición. Solo la sangre de Cristo. Solo el poder del Evangelio sobre aquel hombre y sobre aquella mujer puede librar al hombre, puede librar a la humanidad de aquella maldición que se llama muerte espiritual. Todo hombre y toda mujer nace muerto espiritualmente, y la muerte espiritual es aquella desconexión entre Dios y el hombre. La palabra dice: por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la presencia de Dios. ¿Quiénes fueron destituidos? Dice la palabra: todos. Todos los hombres y todas las mujeres necesitan nacer de nuevo. Todo hombre y toda mujer nace desconectado de Dios como consecuencia de aquella maldición que se recibió en el huerto del Edén, que no trajo Dios, pero que alcanzó al hombre por causa de su pecado. Ahora, de muerte también se produce
físicamente. Y hay una desconexión entre Dios y el hombre, y es aquello que nosotros llamamos muerte espiritual. Aquellos hombres que todavía no se ha revelado el evangelio en sus vidas. Y hay una muerte física, y es aquel momento en que el alma se desprende del cuerpo. La Biblia dice que hay un momento en el que el cuerpo tiene que volver al polvo, pues del polvo es y al polvo volverá. El alma se desprende del cuerpo y es aquella muerte física. No es que todo acabó, simplemente el alma ha dejado aquel cuerpo que le fue entregado en un principio. Ahora se salen de aquella, estaban adheridos, y ahora el alma está allí dispuesta para aquel juicio que Dios tiene para su vida. Entonces, la muerte física es una de las consecuencias del pecado. Y será que el evangelio, la palabra dice que el evangelio es poder de Dios. ¿Y será que el evangelio como poder de Dios puede librar al hombre de la muerte espiritual? Claro que puede librar al hombre de la muerte espiritual. Cuando Cristo se revela su vida, cuando Cristo trabaja en aquella vida, cuando aquel poder que es el evangelio entra en la vida del hombre, entonces ha pasado de muerte a vida, dice el Señor. Jesús dijo: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino a traer la oportunidad de que todo hombre y toda mujer que se encontraba en muerte espiritual fuera nuevamente adherida, como esa rama, adherida al árbol, para que disfrutara de la vida que hay en él. ¿Puede Dios librar al hombre a través del evangelio de la muerte física? Claro que puede. Y la palabra nos da ejemplos. Cristo resucitó a Lázaro. Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Cristo resucitó. Y no solamente estos hombres, sino que vemos muchas experiencias en hombres y en mujeres que han experimentado muerte, pero que también Dios les ha levantado de ese estado de muerte. Sin embargo, aunque Lázaro resucitó, un día tuvo que volver a morir. Aunque el hijo de la viuda resucitó, un día tuvo que volver a morir, porque aquella muerte física es una consecuencia inevitable del pecado, y un día todo hombre y toda mujer tiene que experimentarlo. Y ahí está la muerte eterna, que es aquella separación o aquella condenación eterna. Juan 5:29 dice: y a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquella condenación es para aquellos a los cuales el evangelio se les revela, pero ellos se rehúsan. Y por eso te digo a ti, si tal vez es tu condición, si muchas veces se te ha predicado la palabra, si muchas veces el evangelio, si muchas veces el Señor ha venido a tu vida, pero te has rehusado, la palabra dice que Dios envió a su Hijo para todo aquel que cree, mas a los que no creen, mas aquellos que se rehusan, aquellos que le rechazan, para ellos hay una condenación y una muerte eterna, y es la separación por toda la eternidad. Y entonces llegará aquel día, dice la palabra, cuando Dios traiga a resurrección a todos los hombres, y dice la palabra que hará a un lado aquellos que creyeron y les dirá: entren en mi gozo eterno, pero también hará al otro lado aquellos que no creyeron, no que no se les predicó, sino que no creyeron, y estos estarán para una condenación eterna. Nuestro Dios no es un Dios malo. Nuestro Dios es un Dios bueno, que ha permitido que por más de 2000 años se predique este evangelio para que todo hombre pueda ser salvo, para que usted y yo podamos ser salvos. Pero aparte de librarnos de aquella condenación eterna, dice la palabra que hay otras maldiciones que alcanzaron al hombre: la enfermedad, la pobreza,
la ceguera espiritual. Y el Evangelio ha venido a nuestras vidas. Y el Evangelio ha venido a esta tierra. Y Cristo mismo, Cristo el Verbo de Dios, Cristo el Verbo por el cual todas las cosas fueron hechas, ese Verbo por el cual todas las cosas fueron hechas, se hizo carne, dice la palabra, y vino a morar entre los hombres. Se despojó de su gloria y vino a morar en esta tierra para traer salvación de tu vida. Y por eso hizo tantos milagros. Y dice Lucas, volvamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 versículo 18. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Juan capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice la palabra que estando Jesús un día junto con sus discípulos, Juan 9, 1 y 2 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Había una revelación en los judíos de que la enfermedad venía por causa de pecado. Había una revelación en el pueblo escogido de Dios de que la enfermedad era consecuencia del pecado. Deuteronomio capítulo 28 nos habla acerca de esta revelación de Dios a los hombres. Dios dijo en sus versículos 28 al 60 de Deuteronomio, y usted lo puede leer en casa, que muchas enfermedades vendrían a los hombres cuando no son obedientes a Él. Y por cuanto Adán y Eva no fueron obedientes, las maldiciones lo alcanzaron a ellos, pero las maldiciones también alcanzaron a todos los que venimos después de ellos. Ahora, el Evangelio se ha revelado en nuestras vidas para salvarnos aún de la enfermedad. Y dice la palabra que Dios sanó, Cristo sanó a la suegra de Pedro, y Cristo sanó a muchos enfermos, y Cristo trajo libertad a muchos endemoniados, y Cristo hizo muchos milagros, porque esto es el Evangelio en el hombre. Pablo dijo: yo no me avergüenzo de este Evangelio, porque Él es poder para salvarme, es poder para salvarme de la muerte eterna, es poder para salvarme de la muerte espiritual, es poder para salvarme aún de la muerte física si Dios así lo desea, es poder para salvarme de cualquier enfermedad. Y usted dirá: ¿acaso los evangélicos no se enferman? Sí se enferman. ¿Y sabe por qué se enferman? Porque estamos en un cuerpo corruptible, en un cuerpo que ha experimentado pecado. Pero aunque nuestro cuerpo ha experimentado pecado, no nos avergonzamos del evangelio que predicamos, porque es poder para librarnos aún de aquella maldición de enfermedad que opera en los hijos de desobediencia y que no tiene por qué operar en usted y en mí. Y vino a traer libertad de la pobreza y de la ceguera espiritual. ¿Y cuál es esa ceguera espiritual? Aquellos que aunque ven, no entienden. Su palabra dice: para que cuando vean, no entiendan. Cuando los discípulos le preguntaban: ¿por qué predicas en parábolas? Predico en parábolas para que se cumpla lo que está escrito, que aunque ven, no entienden, su corazón está engrosado. Y así está el corazón de los hombres, aunque se les predica. Es más, yo ni siquiera haría un juicio como esto contra aquellos que están fuera de las cuatro paredes del local. ¿Cuántas personas están dentro de un local donde se predica la palabra, y aun cuando se les predica la palabra no entienden? Son como aquellos terrenos donde cae la semilla pero que nunca produce fruto. Dice: cae la semilla, viene, pero no entienden.
No sucede nada sobre sus vidas. Y aquella ceguera espiritual es aquel velo que está puesto, aquello que está puesto en la vista de los ojos, en la vista espiritual de los hombres, que impide entender las cosas espirituales. Por eso la palabra dice que cualquiera que quiera entender la palabra de Dios necesita hacerse espiritual, porque el espiritual entiende lo espiritual. Y la única manera de que aquel evangelio se revele, la única manera de que esta venda se quite, es que Cristo venga a quitar aquella ceguera. Jesús dijo en su palabra: lo que el Padre me da, yo no le echo fuera. Ningún hombre por sí solo puede venir si Dios no le trae. Ningún hombre puede venir por su cuenta si Dios no aclara su vista, si Dios no aclara sus ojos. Ahora, si esta palabra ya te ha hecho entender tu condición espiritual, ¿por qué te rehusas a venir? Si esta palabra ya te ha hecho entender que solo a través de Cristo hay salvación, ¿por qué te rehusas a experimentar ese poder de Dios sobre tu vida? Tú y yo necesitamos el evangelio, el cual es poder de Dios. No es una religión lo que Cristo vino a ofrecernos, es una vida nueva en Cristo Jesús, donde toda enfermedad, toda plaga, toda maldición de pecado, toda pobreza no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Esta es la vida que Cristo vino a ofrecer. Esta es la vida que Cristo vino a entregar. Esta es la vida nueva, la cual el evangelio nos ofrece. Ahora, habíamos dicho hace unos minutos que el evangelio vino para salvarme. Pablo dijo: no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación. Y yo les decía 3 cosas. Vino a salvarme de la maldición del pecado, ya lo mencionamos, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza y de la ceguera. Pero también vino a traerme salvación de la esclavitud del mundo. ¿Sabía usted que todo hombre que no obedece a Dios, esclavo es del pecado? El evangelio es libertad en Cristo Jesús de toda esclavitud del mundo. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 8. Solo voy a dar estos 2 puntos y dejaré el resto para el jueves. Juan capítulo 8. Abra su Biblia conmigo, por favor. Versículos 34 al 36. Vamos a leer desde el 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ya se les había olvidado los 430 años en Egipto. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Discutía el Señor Jesús con los judíos en este pasaje acerca de su real condición espiritual. Israel había sido una nación que había pasado por muchas situaciones adversas. Si usted es un buen lector de la palabra, sabe dónde se origina. Dice la palabra que Dios escogió a Abraham, lo llamó, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y entonces Dios le llevó camino a Canaán. Y estando en Canaán, vivió allí como forastero por muchos años, hasta que Dios le cumplió la promesa de un hijo por medio de su esposa Sara, el cual llamó Isaac.
y a través de Isaac Dios levantó un linaje, levantó a Jacob, y Jacob fue cambiado su nombre por Israel, y de sus hijos comienza la historia de las 12 tribus de Israel. Ahora, dice la palabra que ellos pasaron a Egipto, estuvieron esclavos allí, pero muchos años habían pasado ya desde que ellos estuvieron esclavos en Egipto, y no solamente en Egipto, también la palabra dice que fueron conducidos a Babilonia y también vivieron en condición de esclavitud, pero ahora se encontraban en su tierra, sobre un gobierno o sobre ellos un gobierno romano, el cual también los oprimía. Jesús está discutiendo su condición de esclavitud, y ellos decían: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Por todas las formas que podemos analizar, Israel había sido esclavo en Egipto, había sido esclavo en aquellos cautiverios que Dios había permitido por causa de su pecado, y aún eran esclavos de su propio pecado, aunque predicaban la palabra. Y Cristo les está diciendo: si conociereis la verdad les hará libre. Mientras discutía Jesús con ellos, ellos se rehusaban a entender que solamente a través del Hijo de Dios recibirían aquella libertad. Así como muchos hoy se rehusan a entender. Yo he escuchado muchas personas que dicen: yo no necesito de esto. Yo no le hago daño a nadie, yo no le hago nada a nadie, yo soy una buena persona. Y así estaba el pueblo de Israel, diciendo: no necesitamos al Hijo de Dios que venga a libertarnos, pues nosotros nunca hemos sido esclavos. Sin embargo, la palabra enseña en el pasaje que acabamos de leer, en el verso, vamos a leer el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis esclavo? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, hay una esclavitud en los hombres y en las mujeres. Hay una esclavitud que trajo como consecuencia el pecado sobre su vida. Y hoy la humanidad habla de por qué Dios, se hace tanta pregunta: ¿por qué Dios permite tantas enfermedades en el hombre? Dios no permite, Dios no mandó enfermedad. La enfermedad alcanzó al hombre como consecuencia de su decisión. Y muchas cosas que usted y yo experimentamos llegan a nuestra vida como consecuencia de nuestras malas decisiones. Y por causa de nuestra decisión de pecado, el hombre se encuentra en condición de esclavitud del pecado. Todo el que practica el pecado es un esclavo. Un esclavo no tiene voluntad propia, sino que hace la voluntad de su amo. Y dice la palabra que esclavo es del pecado aquel que con debilidad presenta sus miembros para servir a lo que no desea. Veamos la palabra en Romanos 6:19. Romanos capítulo 6. Versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia de Dios. Este pasaje está haciendo un llamado. Estaba el apóstol Pablo haciendo un llamado para que los hombres presentaran sus cuerpos. Dice: con debilidad humana presentasteis vuestros cuerpos para iniquidad, para pecado. Ahora preséntalos para aquel que es tu dueño, si el evangelio y si el poder de Dios se ha revelado en nuestras vidas. Todo aquel que no ha sido libre, todo aquel que no tiene autoridad sobre su cuerpo para dominarle, para que no cometa pecado, todavía es esclavo del pecado. Todo aquel que no tiene autoridad sobre su boca para pecar con ella, todo aquel que no tiene autoridad sobre sus manos para pecar
con ellas. Todo aquel que no tiene autoridad sobre sus ojos, sino que sus ojos le dominan y miran lo que no deben mirar, entonces esclavo es del pecado, porque un esclavo no tiene autoridad. Un esclavo no tiene voluntad propia, sino que su amo, la concupiscencia que gobierna en aquel cuerpo, su amo, el pecado que está apoderado de aquel cuerpo, le dice qué hacer con sus miembros. Pero Dios envió a su Hijo para traernos a libertad, y por eso su palabra dice que si el Evangelio, el cual es poder de Dios sobre nuestras vidas, nos ha libertado de aquella esclavitud del mundo, no tenemos por qué presentar más nuestros miembros a pecado, porque ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros, sino que nuestros miembros son para servir a nuestro Dios, el cual es nuestro dueño ahora. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. No podemos dejarnos seducir. Ahora, hay otra esclavitud, y es la esclavitud del temor. Romanos 8:15, y ya estoy terminando. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿en qué? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. El temor, la presencia de temor, llegó a la vida del hombre cuando el hombre se sintió en condición de pecado. No había temor en el hombre antes de su pecado. Dice la palabra que Dios puso al hombre en el huerto y estaban desnudos ambos y no se avergonzaban. Pero dice la palabra que estando en el huerto pecaron. Dios les dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y cuando comieron de aquel árbol, entonces sintieron temor cuando Dios les llamó. ¿Y cuál es el verdadero temor que tiene el hombre? El hombre no tiene temor por el pecado que está cometiendo, no. La Biblia no dice que Adán sintió temor cuando comió del fruto prohibido. La Biblia no dice que Eva sintió temor cuando conversó con la serpiente. La Biblia dice que el hombre y la mujer sintieron temor cuando Dios los llamó. ¿Y por qué sintieron temor y se escondieron? El temor que opera en aquellos que están en pecado, en los cuales el poder de Dios todavía no se ha manifestado para romper aquella condición de esclavitud, se manifiesta porque entiende el hombre que Dios, su creador, tiene potestad para traer juicio sobre él. Cuando un niño hace algo malo, ¿sabe cuál es el temor de aquel niño? El juicio que vendrá sobre su vida por lo malo que hizo. El castigo que vendrá sobre su vida por lo malo. El temor no es por lo que hizo, sino porque sabe que papá o mamá traerá castigo sobre su vida. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, la Biblia no dice que sintieron temor cuando Dios los llamó, se sintieron al descubierto. Y como nuestro Dios es un Dios que escudriña mente y corazón, y como nuestro Dios es un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, entonces cuando el hombre enfrenta aquella realidad de que él está en maldición, de que él está en esclavitud, de que él está en condición de desobediencia, cuando viene el llamado de Dios, cuando tiene un acercamiento con Dios, tiene temor. Pero temor por cualquier juicio que Dios quiera traer. Pero mientras haya oportunidad, amigo, quiero decirte, Dios quiere romper ese temor en tu vida. Dios envió a su Hijo Jesús para romper aquel temor, que te puedas acercar a Él una vez más, y por lo que resta de tu vida y por toda la eternidad, y poder llamarle Abba Padre. Que pierdas el temor de estar cerca de Él, que pierdas el temor por el pecado que has cometido y puedas tener la oportunidad de estar cerca de Él y llamarle Padre mío. Cristo dijo: yo no vine a condenar. Sin embargo, el hombre, por su condición,
tiene miedo. Y no le gusta que le hablen de Apocalipsis, no le gusta. ¿Y por qué no le gusta? Porque hay temor, porque sabe que hay un Dios que puede traer juicio. Ahora, hay otro estado de esclavitud, y es aquella esclavitud de los rudimentos del mundo. Y Gálatas 4:3 nos habla de aquellos rudimentos y dice, los rudimentos son aquellas enseñanzas que recibimos en el mundo. Voy a terminar con esto. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Si tiene una Biblia allí puede abrirla. Y dice, así también nosotros cuando éramos estábamos ¿en qué? En esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Entonces hay unos rudimentos en los cuales el hombre es esclavo. Los rudimentos son las enseñanzas del mundo. El mundo nos enseña muchas cosas. Como todos fuimos destituidos de la presencia de Dios, como todos experimentamos de ese mundo, en ese mundo aprendimos muchas cosas que nos hicieron esclavos, muchos argumentos, muchos pensamientos, muchos sentimientos, muchas cosas que atesoramos en nuestras vidas, que ahora a través del Evangelio son rotos. Se rompe aquella barrera en nuestra mente, se rompe aquello guardado en nuestro corazón para que nuestra casa sea barrida y sea limpia para habitar en ella. Y por eso Pablo decía que lo que él antes consideraba como ganancia, ahora lo tenía como pérdida o como basura, porque no hay ningún rudimento, no hay ninguna enseñanza, no hay nada que el mundo nos pueda brindar, no hay nada que el mundo nos pueda enseñar que nos sea útil para esta nueva vida. Lo que te fue útil en tu vida pasada, en esta vida nueva, la cual es el Evangelio, ya no te sirve para nada. Entonces Cristo vino a esta tierra a traer ese poder, ese Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. El Evangelio es Cristo en mi vida, en todo tiempo y en todo lugar. El Evangelio es la libertad de aquella maldición y de aquel pecado, es la libertad de aquella esclavitud para que podamos acercarnos a Dios y declararle Abba Padre. Yo quiero que oremos en esta noche y continuamos el tema el día jueves si el Señor lo permite. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, oh Jesús de Nazaret, porque el mayor milagro que tú has hecho en nosotros es que tu Hijo Jesucristo se haya revelado a nuestras vidas. Gracias porque el mayor milagro que tú has hecho en nosotros es que podamos ser libres de aquella maldición, oh Dios. Es que podamos acercarnos a ti sin temor y declarar que eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque el mayor milagro que tú has hecho en nuestras vidas es que nos libertaste de toda cautividad del mundo, Señor, para darnos una nueva vida a través de Cristo. Te adoramos, Señor, te bendecimos.